¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, agradeciendo el favor de su atención y esperando que todos se encuentren bien, todas y todos en casa, siguiendo por supuesto esas indicaciones que el gobierno federal, estatal y los diferentes municipios pues han tenido, ¿no? que mencionar precisamente para evitar los contagios de manera masiva, aunque desafortunadamente pues hemos visto que la curva ha ido en ascenso, ¿sí? Que hemos tenido desafortunadamente muchos casos, se han estado incrementando y obviamente también de funciones. Y pues no es la excepción, ¿verdad? En nuestra zona ciénega, Ocotlán, que está en quinto lugar de contagios a nivel estatal y bueno, es algo preocupante, pero creo que es muy importante que sigamos con los protocolos de seguridad, de prevención, de higiene, como les decía, que nos han marcado los tres niveles de gobierno, ¿verdad? Y por supuesto que bueno, nos ha tocado como parte de la universidad, pues tratar de implementar nuevas estrategias para estar cerca de ustedes, para continuar con los contenidos de las materias y que sé que nosotros no somos ajenos realmente en psicología al conocimiento y al trabajo con la tecnología, ¿verdad? Es algo que hemos venido implementando desde hace mucho tiempo, pero que ahora debido a la contingencia, debido a la pandemia, pues hemos tenido que reprogramar, ¿verdad? No los contenidos, sino la forma de cómo transmitir, por supuesto, esos contenidos. Y bueno, esta es una de ellas, ¿verdad? Les decía, agradezco el favor de su atención a este video y pues la intención es sobre todo retomar el tema. El lunes en su plataforma, en Moodle, subí un archivo, adjunté un archivo en PDF que habla de la psicología de Adler, la psicología individual de Adler, que es uno de los autores que vamos a revisar también este semestre, que ya vimos a Jung, vimos a Freud, por supuesto, y también a un contenido breve de Lacan. Y bueno, esto también es fundamental, ¿no? Porque empezar y contextualizar que Adler fue de la escuela freudiana, durante mucho tiempo coincidió con Freud, ¿no? En diferentes aspectos, pero que en algún momento hubo esta separación, como muchos de los alumnos freudianos que en su momento no coincidieron ya con las ideas del maestro y que ellos comenzaron a proponer, ¿sí? su propio psicoanálisis o su propia visión del psicoanálisis y que no siempre Freud estuvo de acuerdo. Hoy vamos a hablar de una pequeña parte de la psicología individual de Adler y que tiene que ver con la protesta masculina. En aquellos tiempos, por supuesto, el siglo XX, a principios del siglo XX, no, la palabra o el término género no era algo que fuera conocido o que se hubiera desarrollado, ¿verdad? Sin embargo, pues Adler planteaba, ¿no?, algunos aspectos de género que él veía como parte de esta sociedad, sobre todo en Austria, pero que en gran parte de Europa, por supuesto que se presentaba. Y era el ver el desarrollo que tenía, en este caso, los hombres por encima de las mujeres. Parecía que los hombres estaban siendo educados de una manera ruda, pero también para que esa rudeza les sirviera como escalón, ¿no?, para poder ascender en las diferentes actividades que se realizaban. Pues Adler lo observaba como parte de la cultura, que el desarrollo de los hombres pues tenía que ver precisamente con esta protesta masculina, ¿no? O sea, la rudeza, la crianza, esos modelos de crianza que desde muy pequeños tenemos los hombres y que tiene que ver hasta con la propia interacción de los juegos rudos, ¿verdad? Y que esto sirve, aparentemente, decía Adler, para ir forjando un carácter que le servía como manera de desarrollarse en los diferentes ámbitos de su vida. Por el contrario, él observaba que las mujeres no se desarrollaban, o al menos no a plenitud, que no fuera más allá de la maternidad, porque precisamente no había un modelo de crianza, un modelo de educación, como parte de las familias, pero también de manera cultural, que les permitiera ir ascendiendo en las diferentes actividades de su vida, ¿no? Y aquí es donde podemos entrar en el debate. No es tanto que Adler creyera que los hombres en aquel tiempo éramos superiores a las mujeres, ¿no? Él lo veía como parte de una cultura. O sea, él creía que era la educación la que estaba predominando,
sin que en aquel tiempo el término del machismo, ¿verdad?, existiera como hoy lo conocemos y que sabemos que tiene una repercusión muy fuerte en los diferentes problemas sociales que tenemos en nuestra cultura y obviamente que tenemos en nuestra sociedad y en las familias y en el propio desarrollo individual del sujeto. Entonces, él veía esto, ¿no? O sea, veía la educación como parte de. Y que un chico que reclamaba su autoridad, ¿no?, estaba ejerciendo como parte de esta masculinidad, ¿no?, estaba ejerciendo esta protesta masculina como parte de su desarrollo natural. En cambio, él veía que las mujeres pues tenían que ser de alguna manera o eran sumisas, no tenían tantas aspiraciones, pero porque la propia cultura no les permitía, el simple hecho de visualizar la maternidad nada más como una forma de desarrollo. Posteriormente, y lo sabemos que por supuesto las teorías de género, las teorías feministas han contribuido muchísimo para este desarrollo cultural y para poco a poco, primero, buscar la igualdad jurídica, que también fue un proceso complicado, ¿verdad?, y difícil en la historia universal, pero sobre todo en México, y posteriormente la equidad, que ya tiene que ver con otras cuestiones mucho más profundas, incluso desde un aspecto cultural y psíquico, por supuesto, también. Y Adler menciona esto, ¿sí?, insisto, porque él veía esa visión en su cultura, ¿no? No porque la creyera como tal. Sin embargo, en la actualidad vemos, por supuesto, que ha habido un desarrollo, ¿no?, en materia de género, pero que todavía encontramos brechas muy, muy marcadas en inequidad, ¿no? Y lo podemos ver desde diferentes aspectos a través de los roles y de los estereotipos que predominan, por supuesto, ¿no?, desde una estructura machista, el desarrollo todavía de muchos hombres de manera laboral, por citar un ejemplo, uno de los ejemplos más claros, donde a un hombre pues no se le cuestiona, ¿verdad?, el hecho de que salga a trabajar, pero a las mujeres en muchas ocasiones sí, creyendo que descuidan la dinámica familiar, ¿verdad? Entonces, es uno de los ejemplos que podemos ver. Aquí el planteamiento sería, y algo muy importante que vamos a estar trabajando en el foro, después de ver este video, que ustedes me platiquen lo que hayan observado como parte de la propia dinámica familiar, desde la propia estructura personal, por supuesto, desde la vida social, ¿no?, la sociedad que nos rodea, y desde la cultura también. ¿Cómo observan ustedes esta desigualdad, esta inequidad entre los géneros? ¿Qué tanto esto que Adler nos mencionaba sigue estando vigente en nosotros, sigue estando vigente, por supuesto, en las formas de relacionarnos? ¿Qué tanto sigue vigente en la educación, en los modelos de crianza? ¿Qué tanto sigue existiendo en los trabajos, verdad? ¿Qué tanto sigue repercutiendo en roles y estereotipos de género muy marcados que retomando la literatura de Jung podrían estar hasta en el inconsciente colectivo de las personas, ¿verdad? Estas creencias tan arraigadas de inequitativas entre la educación de un hombre y de una mujer, entre el género masculino y el género femenino. Y yo sé que es un tema que podríamos analizar durante mucho tiempo, que siempre va a haber tela de donde cortar, que siempre vamos a poder profundizar en estos aspectos, pero retomando esta literatura de Adler, e incluso con conceptos freudianos, ¿no?, desde la parte edípica, podríamos también analizar, ¿no? Entonces la invitación es que pasen al foro, después de haber leído el texto de Adler, el haber visto este video, y que ustedes puedan compartir su experiencia, su punto de vista, su opinión y su análisis, por supuesto, de esto que plantea Adler, y relacionándolo con los tiempos modernos, con los tiempos actuales, de cómo se presenta en los diferentes aspectos de la sociedad. Agradezco muchísimo su tiempo y bueno, nos vemos en el foro, ¿sí?, en unos minutos más. Gracias.